Bueno, Pedro, cuéntame un poco cuáles han sido tus tres mayores aprendizajes del año anterior. Resumirlo en tres aprendizajes, complicado. Lo podemos plantear, por ejemplo, aprendizaje a nivel de negocio, a nivel personal. Pues a nivel de negocio, te diría lo más importante. Lo más importante ha sido el definirse objetivos. O sea, definirte objetivos claros. Porque muchas veces le preguntan a la persona, oye, ¿tienes este objetivo? Y dices, sí, ¿y lo has intentado? Y te dicen, bueno, no. O sea, y me pasa a mí conmigo, ¿eh? Como el sueño, ¿no? Que se pone la gente, tengo el sueño de ir a no sé dónde. Y no se plantea nunca cuánto le cuesta ese viaje, por ejemplo, si fuese un viaje. Exacto, es como gente que tiene metas, pero no está haciendo nada para cumplirlo. Pues lo mismo, así me he pillado así de veces, ¿no? Es decir, quiero esto, ¿y qué estás haciendo para eso? Bueno, ¿sabes? Como que sí que el tener objetivos en mente es lo que te hace que lo hagas, porque literalmente cuando no tienes objetivos, estás perdido. Y también crearte un plan, ¿no? Porque al final, el tenerlo el objetivo en la mente y no hacer nada, Claro, literalmente te está llevando a la frustración. exacto. O sea, el tener un objetivo y hacer un plan. Pero la mayoría de gente que yo creo que fallan realmente en que no tienen en mente el objetivo. Porque cuando tú realmente tienes un objetivo en mente, tipo, si tú te despiertas todos los días y dices, mi objetivo es crear la mayor formación de habilidades sociales de habla hispana. O sea, tú tienes eso en la cabeza y es muy difícil que no tengas un plan. Realmente es más la falta de objetivo. Luego, segundo consejo a nivel de, o aprendizaje a nivel de negocio, creo que lo más difícil ha sido quitarse la creencia de que es difícil. Porque realmente cuando tú haces las cosas bien, te organizas, te pones objetivos, lo descompones, quitas toda esa negatividad que tienes dentro, realmente se vuelve fácil. Para mí, de hecho, el clic, esto yo creo que ya un poco a nivel personal de cómo cada uno enfoca las cosas, pero a mí personalmente algo que me ayuda mucho es la mentalidad de disfrutar. O sea, yo soy una persona muy alegre, muy disfrutona, la verdad. Pero muchas veces cuando estás con esa presión, cosas que no te salen, te frustras y tal, como que dejas de disfrutar las cosas, empiezas ahí la culpa, negatividad y dejas de salirte las cosas bien. O sea, literalmente lo notas que empiezan a salirte las cosas mal y a mí un anclaje que me ayuda mentalmente es decir, venga, voy a disfrutar de esto, ¿no? Y aunque sea desde un reto, en plan de, venga, pues tengo el reto de entrenar todos los días. Pues tomárselo como un reto también me ayuda a disfrutarlo. Pero en general eso, mentalidad de disfrutar, de hacerlo fácil, de hacerlo divertido, porque como empieces con la negatividad, de la culpa y tal, es desgastante, o sea, te mata Buah, por dentro. Mm. qué guay. Me ha gustado, ¿eh? Sí. Yo, como reto, o sea, como aprendizaje, si dijera solo uno, sería el que va muy a raíz del primero que has dicho tú, ¿no? De ponerse objetivo, pues sería, yo lo llevo a ser responsable, que eso lo engloba todo. O sea, tú eres responsable de tu actitud, tú eres responsable de tus resultados, tú eres responsable de tus ingresos, tú eres responsable de todo, de tus relaciones, todo. Todo Mm. recae sobre ti. Y Sí. si estás en una situación que no eres responsable, por ejemplo, yo nací en España, o sea, yo ahí no tengo nada que ver. Pero mi responsabilidad, si es algo externo, es actuar acorde. O sea, si yo no quiero estar en España, me voy, como Mm. hacen muchos youtubers. Si yo no quiero que me traten mal, pues yo me voy de esa situación. Entonces, es el actuar. Total. O sea, ese yo también diría que mi tercer aprendizaje es más fuerte y el que más me ha transformado realmente, ¿eh? O sea, yo por ejemplo, ya aquí compartiendo un poco más a nivel personal, yo soy una persona que tendía, uno de mis perfiles de mi sombra, ¿no? Esa parte que no nos gusta de nosotros mismos, pero yo tenía una asociación mental que era libertad igual a no tener responsabilidades. Esa Buah. asociación mental era destructiva. Y es por eso que este es mi séptimo negocio, ¿no? Porque yo, al fin y al cabo, era una persona muy dispersa, muy activa, con mucha energía, pero que luego
no quería responsabilidad. Y el cambio gordo de este año ha sido eso. Romper esa asociación y decir, no, más responsable soy, más libertad tengo. Y es lo que me ha permitido estar estable con propósito en este proyecto y tomarme la responsabilidad de las cosas. Y para eso, muy importante, soltar toda la negatividad. O sea, es decir, es destructivo por dentro y prácticamente todos tenemos en mayor o menor medida mucha negatividad dentro acumulada. O sea, el soltar toda esa negatividad que tiene dentro, esa culpa, esa rabia hacia los demás, enfado, muchas veces lo que hacemos para no hacernos responsables, o sea, si tú le preguntas a la gente, bueno, ¿y por qué no haces esto que dices que quieres? Y te responden, porque no puedo, porque esta persona tal. Buah. Y realmente es una incoherencia máxima. Detrás de un no puedo hay un no quiero. Total. O O sea, sea, no se quiere hacer responsable. no quiero, pero como no quiero sentir culpa por no querer, la culpa es tuya. O es del mundo, o es que tengo mala suerte, o es de todo saber. Pero sí que es verdad que entramos en eso y al final es lo más fácil. Cuando te entre esa negatividad, respira y te va a salir una vez y otra vez y otra vez y no va a parar de salir. O sea, de aquí hasta que te mueras. pero va a ir reduciendo drásticamente. O sea, de un año a otro, yo te juro que el nivel de paz interno que tengo se ha multiplicado por, vamos,